y sabemos que hay que decirlo una vez más. Detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Tardes, nuevamente estamos con ustedes, un programa de Aprendamos Juntos, un programa en el que compartimos una mesa de amigos, como siempre decimos, hoy acompañados por muchos otros amigos que no están en la mesa, no vamos a nombrar a todos. Es una linda experiencia poder compartir este programa, este ambiente, con aquellos que escuchan, pero también con los que estamos cerca y bueno, uno se puede ver. Hoy con la compañía de Daniel Ferminades. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, buenas tardes. Guillo, ¿cómo te va? Muy bien, buenas tardes. Y Gloria. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ir haciendo algún cambio tal vez en alguna pausa y lo tenemos a Enzo, a Luciano, que pueden venir a compartir el tema. Siempre decimos que los temas que tratamos tienen que ver con la vida, tienen que ver con el trabajo interno, y un poco la presencia de Daniel es para nosotros, lo coordinamos así, lo hablamos el mes pasado cuando vino, que íbamos a recibir la visita una vez por mes más o menos. Exacto. Dependiendo de la agenda, de los compromisos. Sabemos que estuviste en Buenos Aires, que estuviste en Mar del Plata, bueno, un poco eso se irá acomodando. Vos dijiste, Gloria, para mayo, por ahí la primera semana de mayo, el 8 de mayo. Sí, seguramente el 8 de mayo, vamos a ver cómo se van dando los días, pero puede llegar a ser la próxima visita de Daniel. ¿Y qué podemos decir? A ver, Daniel nos está visitando y uno tiene el conocimiento, la relación de hace muchos años con él, pero para aquel que no ha escuchado o que no nos ha escuchado o no lo ha escuchado a él, ¿qué sería la presencia un poco, en pocas palabras, de él en el programa que trata todos estos temas que decimos tienen que ver con lo interno, con la vida interna, con el desarrollo espiritual? Sí, Daniel tiene una actividad especial que es la de compartir todo eso, todo ese trabajo, todo un trabajo que él ha hecho sobre sí mismo, de autoconocimiento, de conciencia. Es por eso que él se dedica a llevar esa palabra a los distintos lugares a donde es convocado. Da conferencias que las vamos llevando a través de la Fundación Impulso de una Nueva Vida. Y bueno, esas es un poquito lo que podemos decir. Y hoy en el programa viene a expresar esas verdades que él ha ido conquistando a través de su conciencia. En esas conferencias lo que se realizan son preguntas, que claro, un poco la modalidad de la reunión va a ser así. Tienen un nombre que es Verdades Develadas desde la Conciencia, las conferencias, y se desarrollan a través de preguntas del público. Hoy no tenemos público, somos nosotros, pero bueno, también están invitados todos los que estén escuchando. Pueden hacerlo por WhatsApp, al celular del programa, que es 11 2186 2415, o puede también mandarlo por mail o al Facebook de Aprendamos Juntos. Y yo vos lo conocés hace mucho, Daniel. Sí, tiene que ser 27, 28 años. Es la edad del hijo mayor de Daniel, más un año. El hijo más viejo. Sí, ha sido todo una vida, una experiencia, y yo siempre cuento
que en forma natural yo estaba esperando a alguien que me guiara. Para mí esperaba un maestro, pero mucho más veterano que yo. Y me encuentro que era un hombre 20 años, 19, 20 años más joven que yo, pero la alegría fue la misma de lo que yo había imaginado. Daniel, empezando con el tema o tratando de introducirnos en el tema que sería ese trabajo interno, si nosotros dimos un tema como título, en realidad cuando viniste hace un mes hablamos del trabajo interno. Pusimos hoy un título que sería los distintos cuerpos del ser humano. Ahora, todos estos temas, con sus variantes, con lo que tiene que ver con el mundo interno, ¿en qué radica la importancia de estar tratándolos, de estar investigando, de estar estudiándonos? Es decir, ¿por qué es importante el realizarlo? Es importante porque por ahí nos entendemos como una persona, y es en definitiva lo que somos, pero esa persona es compuesta, ¿no? Compuesta por, como bueno, este tema que trataremos hoy, los cuerpos de expresión del ser que somos en realidad. Somos un ser que no tiene forma, pero para poder expresarse en el mundo de la forma, que es este en el que estamos, de las 3 dimensiones, necesita vehículos de expresión, como se dice, o cuerpos, ¿no? Uno de ellos es el cuerpo físico. Es el que a lo mejor la mayor parte de las personas en el mundo piensan que es el único cuerpo que tenemos. Claro. Pero, claro, tenemos un cuerpo físico y pensamos que tenemos emociones, a su vez también tenemos una mente con la cual pensamos, ¿no? Organizamos, discernimos, hacemos análisis, buscamos conocimientos y en la mente los almacenamos. Pero todo esto, tanto dentro de lo que es la mente, como lo que es la emoción, el mundo de las emociones, el mundo físico en el que plasmamos o vemos, o nuestros sentidos tienen mayor percepción, es organizado por una inteligencia que no es visible para los ojos, ¿no? No es comprobable por la ciencia. Acá por ahí vamos a entrar en ese terreno que podríamos llamar de la fe, para poder hablar de cosas que a lo mejor no están a la vista de la mayoría de las personas. En mi caso, también por fe sentí de la existencia, pero a mí no me bastaba la fe para creer. Yo quería vivenciarlo, como comprobarlo. No es que tuviese duda de lo que la fe me decía, sino que sentí que si existía lo debía de alcanzar, era como una obligación para mí. Pero a la vez también, cuando uno hace esto y lo alcanza, luego puede hablar con fundamentos, ya no tanto desde el mundo de la creencia, sino desde la realidad que uno vive. Uno comienza a relatar la experiencia que uno está viviendo. Entonces, estos cuerpos es importante distinguir que no somos nosotros, no somos ese cuerpo físico que vemos reflejado en el espejo, ¿no? No somos ese cuerpo aún mental, porque así es un cuerpo, tiene forma, que no es visible a los ojos, tiene el cuerpo emocional también tiene forma, y por cada uno de ellos va pasando lo que es ese impulso de la mente superior, tal vez, o de la inteligencia, que intentar llegar a plasmar una obra que será inteligente. Bueno, a lo largo del programa iremos hablando y viendo de la importancia también de no pensar que somos solo uno, que lo que pensamos tenemos que hacer, sino que hay que analizar hasta lo que pensamos, porque eso tiene consecuencias. Todo lo que pensamos inmediatamente se ve afectado o a su vez como generador de emociones, ¿no? O afectado por las emociones, y esas emociones, depende de la fuerza que tienen, el fuego que traen, nos impulsa físicamente a tomar una decisión de hacer algún movimiento siguiendo ese impulso.
Entonces, bueno, veremos cómo tenemos que distinguir de dónde provienen estos impulsos, porque, como digo, somos compuestos y complejos, si se quiere, porque tenemos, por ejemplo, pureza en el corazón, y desde esa pureza podemos pensar amorosamente. Sobre todo, esto nos resulta más fácil hacia aquellas personas que tenemos afinidad, ¿no?, en tema, o porque estamos amorosamente conformando una familia o una unión de una pareja, o con amistades. Pero también hay personas que no conocemos y que están alejadas de nosotros, y que a lo mejor nunca veremos, están del otro lado del mundo, pero también tienen sus necesidades, ¿no? Ahí a veces ese impulso, que es un poco más limitado, no llega, digo, cuando el amor es, si se quiere, dirigido o canalizado desde los ojos. Es decir, a las personas que yo veo, que me escuchan, a las personas que veo que se hacen eco, claro, que a cambio me van a dar, es decir, hacia ellos dirijo. Eso, como digo, siempre ya lo sabemos, lo vivimos haciendo, nadie nos lo enseña, está en nuestra naturaleza. Y hasta a veces eso cuesta también, ¿no? Aún así cuesta también a veces. No es que porque todos lo pueden alcanzar, es que a todos les resulta fácil. Y lo que lo hace más difícil, lo que decía al principio, cuesta discernir de dónde provienen esos impulsos. Entonces hay cosas que parecen ser naturales y que no tenemos que poner resistencia, y entonces dejamos que fluyan, como se dice hoy, sin alterarlas, ¿no? Bueno, a veces las cosas luego, cuando la vemos concretada, no resultaban ser lo que parecían ser en un principio, cuando venían en camino así gestándose. Entonces tenemos que analizar de dónde proviene esto. Si viene de ese amor limitado que todos conocemos o podemos alcanzar, aunque como bien decías, no a todos igualmente les resulta fácil poner de manifiesto, o de ese lugar más puro y profundo del corazón, en donde vive ese amor que es desinteresado, que no está pensando en alguien en especial, está buscando de llevarnos por ese camino por el que viviremos una vida de bien hacia todos y por todos, no tan solo buscando lo que es de nuestro interés únicamente. Entonces, si no distinguimos de dónde proviene ese impulso, los podemos llegar a confundir, porque no viene enmarcado con letra, o es decir, lo que significa o de dónde proviene, sino que nosotros tenemos que distinguir en nuestro interior qué es lo que sucede, de dónde se origina lo que estamos pensando, ¿no?, lo que vamos a sentir. Recibimos mucha información externa a través de los sentidos. Nos condiciona mucho para hacer muchas cosas. Estamos muy influenciados por lo que otros dicen que hay que hacer. Entonces, a veces tenemos que hacer cosas que son naturales en la vida de cualquier persona, pero no hacemos lo que sentimos, sino que hacemos lo que dicen los estudiosos que hay que hacer y que es más conveniente. Y resulta ser que puede ser que tal vez hasta sea más conveniente, pero terminamos por no ser nosotros. Estamos haciendo lo que otro dice. No es que ponga en tela de juicio lo que otro dice, sino que uno tiene que sentir lo que está haciendo y ver a qué lo conduce a uno, ¿no? Entonces, depende de donde cada uno de nosotros estemos parados. Todos podemos estar observando el mismo hecho, lo que sucede en el mundo, todos lo estamos observando, pero no todos desde el lugar en el que estamos tenemos el mismo acceso al lugar, por ejemplo, para poder hacer algo para cambiar o modificar. No todos tenemos la misma formación, no todos tenemos la misma disposición, no todos disponemos del mismo tiempo. Entonces no podemos hacer todo lo que dice aquel que se destaca por encima de todos de alguna manera como genio o iluminado. Tenemos que tomarlo en cuenta, pero tomar nuestras propias decisiones. Bueno, ahí volvemos entonces al inicio. Para tomar las decisiones hay que tener ordenada la mente, las emociones. Si yo siento hacer determinada cosa que no hago porque el que escribió el libro que leí dijo que eso no es conveniente, a lo mejor no le resultó conveniente a él por sus estructuras, que son diferentes a mis estructuras.
Entonces tengo que ver cómo me amoldo, cómo acompaño todos esos movimientos y cómo en todo ese proceso, bueno, nada más ni nada menos que voy tomando conciencia de lo que se mueve y vive en mi interior, ¿no? Y esa toma de conciencia me suena a mí con esto que está tan de moda de dejar hacer, de dejarse llevar, de dejarse fluir, como que sería una obligación el tomar conciencia sobre todo esto que estás diciendo. Totalmente, es decir, yo lo sé, no es algo en lo que creo, que estamos en una escuela. Muchos lo sabemos porque lo escuchamos, muchos nos hicimos eco de ese comentario, de esa expresión, porque pensamos lo mismo, pero no muchos lo tomamos como verdaderamente una escuela, un lugar en donde uno asiste, entra a su aula y presta atención a las enseñanzas que se están brindando. Y las enseñanzas las da la naturaleza, las enseñanzas vienen y están también en mi interior, esto que estábamos hablando, qué es lo que yo en este momento físicamente siento, qué es lo que yo emocionalmente siento en este momento, qué es lo que yo mentalmente estoy procesando, qué es lo que pienso sobre esto que está sucediendo, ¿no? Es decir, qué es lo que me dicta el corazón en aquel lugar más puro y santo, y qué es lo que me dice el amor interesado que tengo por algunas personas y por conseguir determinados objetivos que son de alguna manera para beneficio personal sin contemplar a los demás. Todo esto es parte de tomar conciencia, todo eso es parte de la enseñanza que me va dando la vida. Entonces, no estoy solamente atento con mis sentidos a lo que los sentidos pueden captar, que es lo que está afuera. Yo no veo tan solo al maestro y a mis compañeros y el pizarrón. También estoy viendo en mi interior cómo se interpreta eso que está en el pizarrón, el maestro hablando, los compañeros en sus comentarios sobre lo que el maestro dice, es decir, la vida que cada uno tiene y lo que tiene que transmitir, cómo lo interpreto yo, cómo lo proceso. Es decir, también hay en el interior un maestro dando enseñanza, ¿no? Todo lo que se está moviendo dentro nuestro, todo eso es importante registrar. Si nosotros nos ponemos a pensar de nuestra memoria, vamos a tener muchos recuerdos de muchas imágenes y muchas emociones que se generaron en esos hechos. Pero no vamos a ver interiormente qué es lo que en ese momento reaccionó o se activó en nuestro interior para llevarnos a sentir o ver de determinada manera. Porque si yo veo una persona diciendo algo agresivo desde a lo mejor mi sensibilidad egoica, si se quiere, desde donde reacciono, por ahí me voy a ofender. Si lo ve una persona que tiene pulida esa sensibilidad, está viendo a alguien que inconscientemente abre la boca sin analizar las consecuencias. Y no se va a sentir ofendido ni dolido, ¿no? Entonces, por ahí el mismo hecho depende de la persona, cómo lo tomamos. Nosotros podemos estar en cualquiera de esos dos lugares o en el que nos corresponde. Pero digo, todo varía, cambia, y cada uno de nosotros tenemos que aprender de nosotros. Si no aprendemos de nosotros, si no nos conocemos a nosotros, va a ser difícil que podamos interpretar lo que pasa por los demás. Y entonces, bueno, ahora parece estar como, a ver, entre comillas, de moda, querer entender o pensar que la misión es el servicio por el prójimo. Pero, bueno, la realidad es que no puedo dar lo que no tengo. Un médico no puede sanar a nadie si primero no estudia y aprende a curar o a distinguir de la enfermedad para poder diagnosticar. Es decir, un arquitecto no puede construir, un ingeniero no pueden, es decir, volcar en plano, no tienen el conocimiento, no lo pueden hacer. Primero uno tiene que hacer sus estudios, y estos estudios es observarse con un poco más de atención a uno mismo, que es más productivo lo que podemos llegar a sacar y a obtener que lo que podemos estar observando que hacen los demás, que no podemos cambiar, ¿no? Ya que es fácil mirar para afuera en lugar de estar mirando para adentro. Yo por ahí hablando con algunas personas y que con otras palabras uno le expresa lo que está haciendo respecto del trabajo interno, pareciera que sienten como que algo rígido, algo
que es mucho trabajo, que es mucho trastorno, que uno no tiene que estar tanto formulándose preguntas o buscándole la vuelta. La pregunta sería, ¿ese trabajo de tomar conciencia nos da alegría? Sí, sí. Lo que pasa es que por ahí mucha gente, no sé si servirá la analogía, pero lo entiende como que si fuese ese paraíso que Dios nos dio, del cual solamente nos acercamos a Él cuando necesitamos sustraer algo que nos puede ser útil. Es decir, solamente entro dentro de ese mundo cuando necesito la manzana, cuando necesito el pan, cuando necesito el agua, pero mientras tanto que se cuide y se críe solo, ¿no? Es decir, que parecería ser que no necesita de mi participación consciente todo esto que pasa en ese mundo oculto. Pero digo esto porque cuando pensamos en que hay que participar activamente de manera consciente, claro, ya estamos viendo de entrada un trabajo que nunca hicimos. Claro. Entonces tengo que abandonar el lugar en donde cómodamente me he puesto a descansar en la vida, que es en lo que respecta a ese trabajo y esa atención que tengo que poner y tener de mi propia conducta, es decir, de los orígenes en mí. ¿Qué es lo que me lleva a pensar? ¿Qué es lo que me lleva a sentir? ¿Qué es lo que me lleva a tomar decisiones? ¿De qué manera puedo yo distinguir cuando es el ego, cuando es el corazón, cuando es algo interesado, cuando es algo productivo para los demás? Todo eso, claro, me habla de trabajo, claro, que nunca hice. Entonces, es verdad, es lo que se va a sentir, que es un trabajo nuevo. Y aún más todavía, es un trabajo constante. Esto no es un trabajo al interno que uno marca tarjeta de entrada a un horario y salida a tal otro horario, ¿no? No hay domingo. No hay domingo, son las 24 horas del día. En realidad, cuando uno empieza a vivirlo de manera consciente y como decías, uno empieza a sentir de la felicidad de ser consciente de lo que hace y de ver la trayectoria de esas energías y de esos impulsos, ¿no es cierto?, desde dónde se originan, desde dónde fluyen verdaderamente y hacia dónde se conducen, y la intervención de uno consciente para poder ordenar y para poder evitar lo que está mal y para poder darle curso y todavía sumarle un impulso de voluntad para que pueda llegar a concretarse. Todo eso trae alegría, trae felicidad. Esa alegría, esa felicidad es interna primeramente, porque es el fruto de un trabajo interno. En el exterior tal vez no se vaya a ver así como nosotros lo vemos o lo vivimos en nuestro interior. Sí. Porque una persona que decida aplicar este cambio en su vida va a ser una persona que comienza a hacer algo que la mayoría no hace. Yes. Entonces, en esos grupos en donde está insertada, o sea familiar, o sea de amistad o de trabajo, él de alguna manera empezará a ser una persona diferente, distinta, y a algunas personas les llamarán la atención de qué es lo que le está pasando, ¿no? Porque claro, uno está haciendo las cosas diferentes. Ahora, no importa ser diferente, lo que importa o tenemos que seguir es o buscar hacer las cosas bien. Entonces, no todos entienden que es hacer las cosas bien. No todos quieren y están preparados para ir delante abriendo camino para los que vienen detrás, ¿no? Entonces, hoy disponemos de la luz que disponemos porque alguien se abocó a ver cómo podía conseguir llevar eso al hogar de las personas. Entonces fue una persona, dos personas que estuvieron trabajando, a veces juntas, a veces enfrentadas, pero en definitiva por el bien de todos, y ellos que abrieron ese camino y tuvieron años de investigación, beneficiaron a toda una humanidad que venía detrás. Bueno, esto de entrar en esos mundos invisibles internos y también, por supuesto, desde esa realidad, ponerse en contacto con esos mundos invisibles en donde esos cuerpos más sutiles viven. Entonces hay más formas de vida, ¿no es cierto?, inteligente y más sutil, pero la enseñanza que tienen es tan sutil
que nosotros acá no la valoraríamos, no le daríamos importancia. Para nosotros acá lo más importante es la estabilidad material, económica, la vestimenta que nos vamos a poner, si será del agrado de las personas, si ese color es el que en esta temporada se va a usar, no sé, todas estas cosas que estamos más pendientes y atentos de agradarle a las demás personas, en lugar de buscar de hacer lo que está bien para todos. Pero bueno, no todos saben lo que está bien o es mejor aún para ellos mismos. Cuando uno empieza a hacerlo, será como ese que va adelante teniendo que abrir el camino para los que vienen detrás. Tal vez los que vienen detrás pueden ser la familia, pueden ser la pareja, pueden ser los amigos, y luego así el mundo, ¿no? De a poco. Pero cuanto más personas vayan abriendo camino, más espacios limpios y claros habrá para que los que vienen detrás puedan transitar. Vamos a hacer una pausa. Yo te preguntaría, para después que volvamos, ¿es para cualquiera? ¿Es para todos? ¿El poder abrir camino es una posibilidad para algunos? Bueno. Vos querías decir, Gloria, sobre la conferencia próxima, Sí, que está eso- cerquita esta. Sí, sería muy importante porque es este sábado, 7 de abril. Es un lugar que está al acceso de todos porque, bueno, Daniel va a estar en la ciudad de Victoria este sábado. Y Después- bueno, tenemos una página, quienes formamos la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que es quien acompaña a Daniel para todos estos eventos y las conferencias. Y allí está toda la agenda. Pero bueno, si me permitís, es en el Instituto Classic, el 7 de abril, ya te digo la hora, a las 18 horas. Perón 444, Victoria. Y bueno, después está el resto de la agenda, que va a estar luego ya de ahora de Victoria se va a Uruguay, Daniel. Y bueno, después ya lo que conversábamos hoy Está en la página todo eso. en mayo, que va a estar en España. Bueno, pero ahora cerquita acá en Victoria es una invitación. Después lo repetimos en todo Bueno. caso. Hacemos una pausa si Sebastián está de acuerdo. Dice que sí. Volvemos enseguida.
Seguimos compartiendo Aprendamos Juntos. Quédate con nosotros. Te seguimos acompañando. Bueno, seguimos en este programa que para nosotros es especial por la presencia de Daniel, que como dijimos estará una vez por mes, cuando un poco él vaya pudiendo, bueno, nos irá acompañando. Aprovechamos nosotros para hacer preguntas, y Luciano, Guillo, quedó recién dando vuelta a eso que decíamos, todo ese trabajo interno que por ahí le suena a algunos como trabajo, como esfuerzo, como cansancio a veces, si nos da alegría, que era lo que decía recién, y si es para todos, si todos podemos hacerlo, o ese ir adelante y despejando el camino es algo que puede realizar cualquier persona. Sí. No solo que es posible para todos, en realidad todos lo debemos de realizar. Si queremos un mundo mejor, es un mundo en el que las personas se comporten de una manera más humana, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y si no todos hacemos ese trabajo, bueno, aquellos que no lo hagan quedarán de alguna manera como inadaptados, y será difícil tratar con ellos en una sociedad en donde haya personas amorosas que tienen que lidiar con los rebeldes, ¿no? Esto es para todos, y todos tienen que hacer ese trabajo. Y como todo trabajo tiene su recompensa. Entonces, a lo mejor, aunque sea, empecemos protestando, pero sepamos que vamos a tener un salario. Es decir, es bien, es conciencia, es luz, es claridad, es conocimiento que se hace conciencia por la propia experiencia que uno tiene, ¿no? Todo eso en parte conforma ese salario que obtenemos por ese trabajo. Y es que en esa misma experiencia vamos a poder comprobar esto que ahora estamos hablando, que podemos pensar que es verdad, podemos dudar de que así sea, pero si lo ponemos en práctica vamos a poder comprobarlo. Y cuando hagamos nuestra comprobación, seguiremos nuestra propia experiencia, seguiremos nuestra conclusión, ¿no? Con nuestra claridad. Y por supuesto, cuanto más luz ponemos sobre el camino que transitamos, con más claridad podemos transitar y menos confusiones hay. Si vamos por un camino en donde hay personas que nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que vamos a encontrar, cómo tenemos que sortear los escollos que se presentan, será un camino en el que vivamos haciendo lo que los demás dicen que tenemos que hacer. Si es un camino en el que vamos con una vela encendida por delante nuestro, viendo lo que estamos haciendo, dónde ponemos el pie, analizando lo que viene a continuación, veremos cómo vamos marchando desde nuestra propia conciencia, ¿no? Esa misma vela o esa misma luz interior también tiene que alumbrar a los que nos rodean, al prójimo, no tan solo pensar en nosotros. Esto cambiaría muchísimo el panorama de la humanidad en breve, en la medida que empezáramos a pensar en hacer las cosas por el bien de todos, a diferencia de pensar en hacer las cosas por el bien propio y personal. El trabajo físico que hago me otorga un salario que yo comparto con los míos, con los que amo, con quien yo decido compartir. Pero el trabajo interno, espiritual, me brinda o me otorga un salario o me trae recompensas que beneficia a todos, que puede alcanzar a todos en forma de bien, ¿no? Porque toda claridad, toda conciencia, todo bien que vaya destinado a toda forma de vida, bueno, por supuesto que va a ser mucho más enriquecedor para la humanidad que el salario que yo vaya a ganar para hacer en mi vida lo que yo quiero o compartir simplemente con mi familia. Tenemos que hacer las dos cosas a la vez.
No es que volcarse a lo espiritual es tener que abandonar lo material, porque como dije, somos un espíritu, pero tenemos un cuerpo, y nuestro cuerpo tiene necesidad. Nuestro cuerpo necesita también poder sobrevivir y convivir en esta realidad en la que estamos. Entonces, no es lo mismo esta vestimenta que tenemos puesto, porque es un día relativamente cálido, estamos de mangas cortas, haga pronto que se avecina en el lugar en donde nos encontramos las más bajas temperaturas, tendremos que procurarnos ropas de mangas largas. Bueno, hay que trabajar para poder tenerlas, es decir, no es que los ángeles nos van a tejer, ¿no? Digo esto porque tenemos que ir equilibrados. Si nos vamos a los extremos no es bueno, no es solo el espíritu o solo la materia, tenemos que llevarlo en equilibrio. Le dedicamos más tiempo a la materia y muy poco o casi nada al espíritu, y no basta tan solo con leer escrituras sagradas y santas para tener un espíritu luminoso. Tenemos que poner en práctica las verdades que vamos pudiendo extraer de esas lecturas tal vez, o de los diálogos que podamos tener con quien tiene la mejor experiencia y nos pueda ayudar comentándonos de la realidad en la que él vive. Sí. Daniel, nosotros hacemos un trabajo interno, la parte física, emocional, mental, para entregar esos cuerpos con la limpieza que hemos podido lograr al alma. Yo quisiese que vos me hiciese una definición del alma y del espíritu y del ser, porque en conversaciones así de hermanos todavía son términos que uno los piensa sin llegar a discutirlo, pero tenemos distintas vivencias. Y también, aprovechando la oportunidad, que ya ubicado en el ser, ¿qué es eso de cuerpos existenciales del ser que ayudan a todo esto a dar claridad a nosotros mismos y a quien escucha, ¿no? Claro, el alma en realidad que se conoce en los estudios esotéricos, el alma en encarnación. Estudios esotéricos me refiero cuando uno estudia en aquellos planos invisibles, no cuando acá se pone a leer libros de lo que dicen que allá hay, ¿no? Sino cuando uno está en aquel plano. A ver, sigue la escuela, porque en la escuela hay aulas, y en cada aula se adquieren conocimientos cada vez más profundos y elevados. Entonces, en los estudios esotéricos se dice y se entiende que el alma es la conformación de los vehículos de expresión del ser. Es decir, hay dos almas, tal vez lo vamos a hacer más complicado, pero está el alma en encarnación, que es esta de la que hemos estado hablando hasta este momento, que está compuesta por el cuerpo físico, está compuesto también por el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Estas tres hacen lo que es el alma en encarnación, en la que se va enriqueciendo e iluminando en la medida que lo que procesan como energía de vida, como alimento, es lo que proviene de lo alto del ser, ¿no? Entonces, sin impurezas. Del ser siempre llega la vida a nuestros cuerpos, pero muchas veces eso es interpretado y tomado y manipulado por el ego de acuerdo a la conveniencia. Entonces, al tomar una energía tan pura por el ego para tan solo tratar de conseguir en el mundo lo que me resulta conveniente a mí o beneficioso egoístamente, sin ver de que con esta energía yo pueda llegar a traer beneficio al prójimo y tan solo lo traiga a mí, esto nutre más mi ego, esto hace que yo me aísle más del resto
Y esto no es muy diferente a lo que hacen muchos, entonces también nos estamos aislando entre nosotros, nos separamos. Esto no trae luz a ninguno de mis cuerpos, porque aunque la energía que proviene del ser es de luz, yo la oscurecí por las oscuras intenciones, ¿no?, de buscar egoístamente. Entonces el alma no se ilumina, se oscurece cada vez más en la medida que egoístamente vivimos nuestras vidas. Una persona no se cree a veces egoísta porque está tratando de cuidar a los suyos, pero cuando vemos que el mundo entero necesita ayuda y protección, no pasa porque yo esté físicamente presente para impedir que haya excesos o abusos, sino que en donde quiera que yo me encuentre, estoy viendo de hacer todo lo que esté a mi alcance de manera justa, es decir, pensando en el bien de todos. Esto va a iluminar nuestra alma, esta alma en encarnación. Si el alma en encarnación está más luminosa cada vez, cada uno de los, es decir, la sumatoria de cada uno de los cuerpos, el cuerpo físico, el emocional, el mental, lo que puedan estar procesando ellos o recibiendo desde aquel lugar puro donde el ser vive, es interpretado de una manera más clara y tiene o encuentra menos resistencia en los cuerpos para poder llegar a plasmarse. Entonces no va a haber tanta especulación mental, no va a haber tanta duda, tanta incredulidad, tanta necesidad de buscar apoyo en el que sabe, según dicen, para consultarle si es así o no, sino que habrá más seguridad y uno necesitará de menos tiempo para hacer también, ¿no? Bueno, todo esto cada vez enriquece más el alma, y cuando los cuerpos están con toda la luz que deben de estar, como siempre debió haber sido, ya no se necesita de intermediarios para saber lo que es la voluntad de Dios, porque uno en todo este proceso fue eligiendo dejar su voluntad de lado para hacer la del Altísimo, es decir, dejar de lado el ego y empezar a hacer lo que dictamina el espíritu. Cuando llegado a un caso, si nos podemos ir o decir o marcar como extremo, en donde hemos purificado todos estos vehículos, el ser ya aprendió en el mundo, para ese momento, todas las lecciones que el mundo tenía para darle. En ese momento, o en el transcurso de ese trabajo o de esa vida viviendo estas situaciones, uno comienza a la vez también a poner en funcionamiento vehículos de expresión de mundos más elevados, en donde se vive otra realidad. No sé, por poner un ejemplo, el mundo de los ángeles. Hay mundos más elevados o profundos dentro del propio mundo angélico, ¿no? Pero entonces, para uno entrar en contacto con los ángeles o con los seres que viven en esa otra realidad, necesita de cuerpos que tienen ese grado de sutileza o esa densidad material mucho más sutil a esta física que conocemos. Entonces también hay un alma superior que está conformada por cuerpos superiores que están también vivos o latentes, así como acá en los inferiores, en el plano físico, emocional y mental, también lo es allá en los planos mental superior, emocional superior. Entonces, ese alma es a través de la cual el ser se expresa con mayor pureza. Pero se empieza desde abajo, es la escuela. Empiezo por el jardín de la infancia, luego viene el primer grado, el segundo. A lo mejor podemos pensar que en el jardín de la infancia está la mayoría en el mundo, el cual piensa que tan solo lo que hay que preocuparse es de lo material, y entonces, si se quiere, desde lo espiritual, vive la vida jugando, porque no lo toma como algo serio, piensa que lo más importante son los juguetes y es darse el gusto, es distraerse, es ir con los amigos, desatender las obligaciones, los compromisos. Si dejo los juguetes tirados no importa. Es decir, el jardín de la infancia.
Cuando entro ya a primer grado, ya empiezo a tener y a conocer de que tengo compromisos, de que tengo obligaciones, de que tengo y que voy contrayendo cada vez más, y que tengo que prestar cada vez más atención, para poder ver de mejor manera y entender con más claridad lo que la vida me está enseñando, ¿no? Todo lo que sucede a mi alrededor, en mi interior. Entonces, de esa manera comienzo a acelerar cada vez más los pasos. Cuanto más me comprometo, más le encuentro el gusto a todo esto, y entonces, como eso para mí hoy es más importante que lo que era antes, para poder llegar a esto, y cada momento en que yo me brindo esa posibilidad de hacer ese silencio, es un momento que dejo de prestarle atención al ego, que vive a través de los sentidos tratando de conectarse con todo lo material que nunca le alcanza, le satisface, le colma, y entonces vivimos, bueno, en una carrera sin fin en busca de mejorar materialmente o a través de la materia nuestra vida, que nunca se alcanza, porque en realidad la vida no va a mejorar porque materialmente tengamos todo lo que podamos soñar y mucho más. Hoy en el mundo hay personas que tienen mucho más de lo que pueden gastar en muchas encarnaciones, pero sin embargo tienen tantos problemas que la gente no sabe. La gente tan solo piensa o ve la foto en el yate, viajando, rodeado de riquezas y de lujos y excentricidades, pero tiene muchos otros problemas por tener todo esto, ¿no? Nosotros tenemos problemas porque compramos un aire acondicionado en cuotas, y ellos tienen problemas porque compraron un avión jet de última generación. Bueno, es decir, cada uno tiene sus problemas, pero no disminuyen ni desaparecen los problemas por tener más materia. Disminuye en la medida en que entendamos que hay que manejarla y administrarla equilibradamente, no irse al extremo de pensar que solo por ahí va el camino, ¿no? ¿Cómo vemos esos cuerpos? Porque recién decíamos son invisibles, o invisibles para los ojos de quien no tiene el conocimiento. ¿Cómo podemos empezar a verlo? Por las manifestaciones. Y me decía, en el cuerpo emocional, cuando hablamos de sentimientos, ¿es lo mismo un sentimiento que una emoción? Se podría decir que es similar, no es lo mismo, pero el sentimiento se puede generar a partir, por ejemplo, de tener claridad intelectual, claridad en el corazón, ante una obra o un paso que hay que dar, y entonces se genera un sentimiento por lo que uno hace, se genera un sentimiento desde esa claridad de lo que sucede, es decir, es un sentimiento que puede ser de alguna manera enriquecido por una conciencia universal desde sentir el dolor del prójimo, o puede ser un sentimiento que se despierta, se desprende desde las limitaciones egoicas. Ninguno va a poder saber cuál es la forma o de dónde proviene porque yo lo vaya a decir, porque no hay manera, sí. Claro, hay que vivirlo. Entendamos que así, partiendo de la base de que si queremos aceptar o entendemos que tenemos cuerpos más sutiles de expresión, no solo el físico, tenemos un cuerpo emocional, como ya hemos marcado, y un cuerpo mental, así como el cuerpo físico tiene sentidos, tiene órganos para conectarse, ¿no es cierto? Tiene los sentidos de la vista, tiene el olfato, tiene el gusto, tiene el tacto. Es decir, los demás cuerpos también tienen sus sentidos dentro de ese mundo para poder ver, vivir, tratar, expandirse, crecer en conciencia dentro de ese mundo. Entonces, podemos ver el vehículo, pero en la medida que también vamos saliendo de lo material y nos vamos abriendo a esto. Si nos negamos a creer, es una realidad que para nosotros eso no existe. Si nosotros nos abrimos a la fe, si nosotros tenemos fe en la existencia, no sé, como Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay,
cada uno le puede dar la interpretación que quiere a esto, ¿no? Pensará que es un lugar físico donde hay muchas casas construidas, será un barrio, es decir, cómo cada uno puede pensar, ¿no? Bueno, serán recintos dentro de lo que es la casa del Padre, en donde todo es paz, amor, es, si se quiere, de alguna manera, el directorio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, si nos cerramos y no lo creemos, nunca lo alcanzaremos, porque nuestra vista, nuestra vida estará enfocada hacia lo que para nosotros es de valor o de importancia. Queremos evolucionar como individuos, queremos evolucionar como sociedad. Hay maestros, hay seres que tienen la conciencia para poder ayudar a los que no la han alcanzado aún, para poder ayudar a alcanzar esa conciencia, ¿no? Ahora, no es posible recibir enseñanzas superiores si uno está cerrado a lo que uno no ve o no puede comprobar. Claro. Entonces, si no, siempre voy a estar dando vuelta en el mismo conocimiento, es decir, lo que ya sé. Y me sentiré bien y busco sentirme bien con las personas que hablan lo mismo que yo hablo, y entonces ahí tenemos mucho para compartir y sonreímos, pero siempre estamos dando vuelta en lo mismo. Hay que descubrir, hay que ir más allá. Ahora, de ese grupo que nos sentimos bien, donde uno dé un paso más allá y haga la experiencia de vivir algo que los demás no, a lo mejor será cuestionado y no le podrán creer. ¿Por qué él sí y nosotros no? Pero digo esto porque entendamos que eso es natural que suceda. Entonces sería natural que suceda que si un maestro aparece, nos vaya a decir muchas cosas que nosotros jamás habíamos pensado que podían ser posibles, o que existían, o que eran una realidad. ¿Por qué? Porque si no nos abrimos con la fe a las enseñanzas que desconocemos, va a ser difícil que puedan llegar a nosotros, ¿no? Entonces, es un trabajo de conciencia que tenemos que hacer desde lo físico, que es el mundo en donde de alguna manera estamos más aferrados y arraigados y tenemos más desarrollados los sentidos, pero también abriéndonos a la posibilidad de esta realidad que, es realidad para aquel que la vive, y es una creencia para aquel que llegó de una manera intelectual a su vida ese conocimiento, ¿no? No lo ha vivido él. Entonces, en la medida que nos abrimos a esto y comenzamos a investigar, comenzamos a ver en nuestro interior esta realidad que no es visible con los ojos, pero sí podemos entender lo que pasa en nuestro interior. Pongo un ejemplo que muchas veces pongo. Si una persona me agrede y no tiene fundamentos para hacerlo, porque a lo mejor fue una mala interpretación suya, un mal momento que tiene la persona, yo muchas veces, por una cuestión natural, reacciono ante eso. Lo primero que hago, le pongo un freno. Ahora, cuando yo reacciono, ¿estoy ayudando a la situación? Porque estoy tratando de hacer justicia y de ponerle un límite. Puede ser, puede parecer, pero hay algo que se me está escapando, que es que, ¿qué es lo que reaccionó en mi interior ante lo que la persona hizo? Porque hay otras personas las cuales, y vamos a poner un ejemplo de un grande, Gandhi, era agredida y se quedaba recibiendo los golpes, no devolvía el golpe. Entonces, nosotros diríamos, esa persona está mal de la cabeza. Pero consiguió con tiempo, consiguió recibiendo golpes, consiguió liberar a una nación, ¿no? Entonces, se consigue mucho más de lo que pensamos analizando lo que pasa en nuestro interior, evitando reaccionar. Entonces hay formas y formas de poner orden. Digo esto porque esa mirada yo siempre busqué de tener hacia el interior, ver qué es lo que yo puedo cambiar, qué es lo que sucede en mí. Bueno, para mí está claro que lo que hizo la persona no es correcto, porque ni siquiera la conozco, ¿por qué me agrede, no? Por ejemplo.
Pero, ¿qué es lo que reacciona en mí? Eso sí es lo que yo puedo cambiar, porque yo tengo que evitar reaccionar, es decir, hacer algo sin meditar, sin analizarlo, sin analizar las consecuencias, sin encontrarle verdaderamente un sentido práctico, productivo, creador. No lo tiene reaccionar y devolver con la misma moneda, ¿no? Entonces, eso tengo que ver yo en mi interior. Cuando miro hacia mi interior, todas esas miradas hacia el interior van buscando de poner claridad, de traer luz. El despertar de la conciencia. Despertar de la conciencia no es ese camino que muchos siguen hoy en el mundo, buscando por todas las bibliotecas y internet y los lugares esotéricos y energéticos del mundo conocimiento, sino que es buscando de hacer algo con lo que sabemos, sea poco o sea mucho, empezar por algo. Si es poco, no será mucho el trabajo que veremos hay que hacer y nos será más fácil. Si es mucho, porque buscamos mucha información, a veces nos pasará, como a muchos les pasa hoy, que no se sabe por dónde empezar, porque son tantas las cosas. Claro, desde el lugar en el que estoy veo tanto hacia adelante que hay que hacer, pero tengo que empezar como por el primer paso y acercarme a las cosas que se van presentando. Nunca viviré en otro tiempo que no sea el presente. Entonces, desde el presente en el que estoy viendo muchas cosas que en el futuro encontraré, pero ya me están desequilibrando, ¿no? De pensar cuando llegue el momento y que lo tenga que hacer y me quiero preparar. Y siempre me quiero preparar para evitar de hacer esfuerzo. Pero, bueno, hay que poner manos a la obra. Si uno no pone manos a la obra, no habrá de construir nada, ¿no? Esos sentidos que vos decís que tiene el cuerpo mental y el cuerpo emocional, ¿son similares a los que podemos ver en el cuerpo físico? ¿Cómo identifico algo ahí que... ¿Cómo sé si antes de dar el paso si es el correcto? Es difícil. Por eso digo, no pasa por identificar esos sentidos, sino que por poder administrar y ser consciente de los que tenemos verdaderamente. Es decir, yo con mis sentidos, no sé, el olfato, puedo distinguir el olor de un alimento a la hora de la comida, más lo distingo. Esto genera en mi interior reacciones, porque si estoy cercano a la hora de la comida, entonces mi estómago empieza a hacer ruido, porque empiezo yo a prestarle tanta atención, empiezo a, no solamente con el sentido, a sentir el olor, sino que también empiezo a sentir, en lo que hace el sentir emocional, la necesidad, el deseo de probar, de saborear, porque es decir, como decimos y pasa, se me hace agua la boca. Todo esto no lo maneja solo la emoción, sino que la mente también es la que está organizando, ¿no? Las palabras, la visión, la imaginación. Y todo esto de alguna manera el cuerpo físico termina siendo ese dolor en la boca del estómago, ese ruido y ese crujir, ¿no es cierto?, en nuestro interior, ese movimiento por todo esto que se está gestando, que en realidad es simplemente un olor, algo que hay en el aire que puedo percibir con mi sentido del olfato. A ver, hice toda una historia de tan solo un olor, ¿no? Pero es que esto pasa así, es también lo que estamos oyendo, es lo que estamos viendo, lo he dicho muchas veces. Nosotros no entendemos que hay que cuidar eso. Y no se trata de ver solo el programa que a nosotros nos gusta, ver que si verdaderamente lo que estamos viendo es productivo y es constructivo, no más allá que nos guste o que no nos guste. Entonces hay cosas que tenemos que empezar a seleccionar, no consumir, para evitar de estar contaminados. Cuando uno va utilizando de esta manera, llevando a sus cuerpos, si se quiere, más denso tal vez, menos material denso, uno empieza a seleccionar. De esa forma está estimulando también entrar en un contacto o acercarse o el desarrollo de esos cuerpos más sutiles, y uno puede comenzar a percibir desde ese lugar. De hecho, muchas personas, sin darse cuenta y sin poder identificarlo, lo hacen, ¿no? Porque
Por ejemplo, uno se acerca a veces a una persona que nunca había visto y se la presentan y uno ya tan solo decir la primera palabra o tan solo con su imagen, su postura, uno puede llegar a distinguir o a sentir que esa persona no es agradable. A ver, esto puede ser el ego, que choca mi ego con el suyo, o mi ego choca con su paz, no sé, hay una diferencia entre nosotros, o puede ser que verdaderamente lo percibo, pero hay personas que perciben, hay otras personas que no perciben, es decir, hay sentidos que están, si se quiere, activos o presentes, pero no le prestamos tanta atención. Tendemos más a prestar atención a lo que es visible, a lo que es comprobable, a lo que es concreto, claro, a lo que esté, si se quiere, al alcance de todos para tener de qué hablar y qué decir. Nos aterra pensar en el silencio, en la soledad, en la aislación. Entonces como que al sabio lo admiramos allá en la distancia en donde está, pero no nos gustaría estar ahí, tan solos, tan alejados, aparentemente abandonados, lejos de tantas cosas que en este mundo todavía necesitamos. Entonces eso también nos lleva a mantener distancia o a poner poco interés a la hora de buscar. A ver, el camino es para todos, el camino es para cualquiera, el camino uno lo tiene que elegir si lo va a transitar buscando la conciencia o tan solo dejando que las cosas pasen naturalmente sin uno intervenir conscientemente, pero no todos tienen la fuerza y la disposición, ni la obligación, por supuesto, de ir adelante abriendo camino para los que vienen detrás. Entonces digo, cada uno sepamos tomar lo nuestro. Hay personas las cuales entenderán que hacer silencio hoy día en su casa, en su vida, con su familia, en su trabajo, no reaccionar para ellos sería la mayor de las conquistas, y hay otras personas que a esto no le basta, que quisiera poder llevar eso a la vida de los demás, los que conoce y los que no conoce, ir mucho más allá. Bueno, respetemos la libertad de cada uno y entendamos de nuestra fuerza, de nuestras posibilidades. No, para sintetizar sobre la pregunta, no nos preocupemos tanto por conocer y por poder identificarlos, porque en realidad ni siquiera tenemos bien en claro estos sentidos. Como digo, yo puse ese ejemplo del olor. Es el olor, es lo que estamos viendo, es lo que escuchamos, es lo que palpamos. Es decir, lo que sea que yo palpo con mi mano me transmite a mí una información y yo saco mis conclusiones. Entonces, si es la bebida que a mí me gusta, también se me hace agua a la boca y aún no la he probado, pero estoy esperando el momento de poder hacerlo. Entonces, los sentidos están comunicados y generan reacciones también en el cuerpo físico, estos sentidos conocidos. Los más sutiles los vamos a ir alcanzando en la medida que los conocidos sean conocidos por conciencia y no conocidos por intelecto, ¿no? Daniel, esto del trabajo interno lleva a que uno con atención se vaya conociendo, ¿no? Y por ahí la gente que quizá nunca ha escuchado esto le es difícil entender de que en un punto no es dueño de su propia vida, piensa que él es la que maneja su vida y en realidad yo he comprobado que la mayoría de las veces no es así por este tema de los egos, ¿no? Que en realidad es como que, claro, uno piensa que es uno el que tiene ganas de tal cosa o el que de golpe le aparece una idea de tal otra, pero siempre con beneficio para uno sería esas ideas o esas cosas, ¿no? Entonces por ahí le cuesta entender como esto que dicen o sea, si el auto lleva a uno, ese dicho que dice que si el auto lleva a uno o es uno el que lleva el auto, ¿no? Yo con muchas personas que he hablado como que no entienden eso de que no sean ellas lo que vayan decidiendo sus cosas, es como que es difícil captarlo. Yo cuento una experiencia mía que por ahí puede llegar a servir, ¿no? A mí por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió es el hecho de cuando uno duerme y tiene que levantarse, yo pensaba que era mi cuerpo el que le costaba por una cuestión de cansancio, de que necesitaba más. Entonces hice la prueba de dormir en el piso unos días.
Y esa semana que dormí en el piso, cuando, o sea, me despertaba cada ratito y no veía la hora de que sean las 5 o 6 de la mañana como para tener una excusa para levantarme. Y cuando eran las 6 que me levantaba sin sueño, pero nada de sueño, hasta contento que eran las 6 de la mañana ya, ¿no? Entonces, ahí me vino eso de decir, claro, cuando estoy en la cama es todo lo contrario, o sea, quiero que sea más, y estando en el piso que estoy incómodo, o sea, de golpe no tenía más sueño y lo que quería era que sea de día para levantarme, ¿no? Entonces, ahí es como que, por ahí, llevarse a observarse hace que uno se dé cuenta de que en realidad no las cosas no son tan así como uno le parece, ¿no? Como esto, ¿no? Que a uno le parece que el sueño es necesario, que uno tiene que dormir más o necesita, o por ahí es parte de su naturaleza, o lo que sea. Y en realidad no es así, es toda una cuestión de que hay algo que está incitando a uno a tener ese tipo de vida, ¿no? Como que por ahí sí. No sé si podés compartir un poquito vos también experiencia, ¿no? De eso, de que la gente se vaya dando cuenta de que observándose en pequeños detalles se da cuenta de que no es uno el que por ahí maneja su vida, ¿no? Y yo creo que a nadie le gusta eso, que la manejen. Sí, yo, bueno, entre tantas cosas que seguro hay para rescatar, lo que rescataría para todos en ese sentido es no privarnos de hacer experiencia de obrar distinto a lo que estamos acostumbrados a obrar, para ver las reacciones también en el interior de uno, ¿no? Sí. No sé, no por mala educación, pero a lo mejor si estamos acostumbrados a saludar siempre a las mismas personas todos los días esquemáticamente, con los horarios que nos encontramos, un día no saludar a alguien y ver qué es lo que pasa, pero no con el fin de la mala educación, agredir, sino ver qué es lo que se genera, qué es lo que yo me quedo pensando, porque claro, por ahí decir, ¿qué van a pensar de mí que no saludé? Van a pensar que estoy enojado porque no le dije buen día. Yo les he contado a los más cercanos una experiencia mía, que se puede sumar a la que has contado tuya, que en una época de mi vida estaba teniendo que trabajar en una casa que estaba en construcción, trabajo de electricista, y él tenía que tomar un ómnibus en las sierras de Córdoba, como a las 5:30 de la mañana, despertarme, era en pleno invierno y en unos fríos de 10 grados bajo cero, helada todas las mañanas en las montañas, y claro, cuando ponía yo el despertador, el reloj pulsera que tenía, sonaba el despertador y realmente, como digo yo, como la Pantera Rosa, si hubiese tenido algo para golpearlo, el despertador lo hubiese hecho, porque me molestaba que me despertara. Yo estaba calentito en mi casa, en mi cama, en mi habitación, es decir, algo confortable, y me molestaba mucho que me despertara y lo que tenía que ir a hacer. Pero bueno, lo tenía que hacer, más allá de mi molestia. Unos minutos me demoraba y me levantaba y salía protestando con frío, caminar 10 cuadras a tomar el ómnibus para ir al trabajo. Y esto era todos los días lo mismo, el mismo ómnibus, la misma hora, el mismo frío. Pero sucedió algo en esos días que con unos amigos surgió la idea, que ellos la trajeron, dice, ¿por qué no vamos a pescar? Que a mí me gustaba pescar. Entonces le dije, sí. ¿Cuándo? Bueno, el sábado, que no trabajaba. Entonces, el sábado quedamos en que íbamos y que nos íbamos a encontrar a tomar el colectivo en la ruta. Ellos vivían a una distancia de mi hogar y nos encontrábamos en donde estaba el ómnibus. Era a la misma hora que me tenía que levantar y puse el despertador y me desperté 10 minutos antes que sonara. Salté de la cama, encendí la luz y ni me interesó que me molestaba la vista, y me fijé si estaban las cañas, la caja con los anzuelos, con todo, lo preparé, agarré, me vestí, salí afuera en la oscuridad, ¿no es cierto? En invierno, esa hora está muy oscuro y muy frío estaba. Y marché, y en eso que iba marchando para encontrarme con ellos, ya desde camino al ómnibus,
ahí vi que era todo exactamente lo mismo, nada más que los demás días yo iba a trabajar, a hacer algo que no me gustaba, y ahora estaba yendo a hacer algo que me gustaba. Entonces el problema no era ni la hora, ni el frío, sino que es que estaba haciendo a disgusto lo que hacía. Y cuando hacía algo que me agradaba, me sentía bien. Y no importaba el frío, no importó la hora, nada. Bueno, de ahí surgió esto que yo digo muchas veces, ¿no? Tengo que aprender a amar hasta lo que no quiero. Me di cuenta que tenía que poner más amor en lo que estaba haciendo. Amar el trabajo, no solo amar el salario. Porque ¿por qué iba yo a trabajar? Porque necesitaba lo que me pagaban. Pero lo que hacía a lo largo de ese mes no era de mi agrado. Y todos los días entonces era así. Que ahí lo vi con claridad, lo de todos los días, ¿no? Esta molestia. Porque lo había tomado como algo natural, que todos los días esté molesto. Claro, ¿cómo no voy a estar molesto? Me tengo que levantar tan temprano, hace tanto frío. Pero, bueno, así como lo que has contado vos, uno rompe un poquito los esquemas cuando hace algo diferente o cuando se pone a ver un poquito más profundo la realidad de lo que está sucediendo y no tan solo ver lo aparente o lo obvio que es visible por todos o siempre es visible para uno. Tratar de romper un poquito los esquemas, ¿no? Y siempre digo lo mismo, uno cuestionarse a sí mismo si lo que está haciendo es lo que debe hacer, si lo que está haciendo es lo mejor. Y si uno entiende que está haciendo lo mejor, ver si uno lo puede mejorar, porque el camino es así. Es decir, uno nunca es perfecto, siempre va en camino de esa búsqueda de perfección. Y esto ¿cómo se consigue? Mejorando cada vez lo que uno está haciendo. Y hoy hago las cosas por estar atento. Si estoy atento, las puedo hacer mejor que como las hice ayer o antes. Pero mañana las puedo mejorar, porque cada situación que voy haciendo o cada aporte que voy haciendo en la vida de mejora en mi vida me servirá a mí mismo para mejorar y ir superándome. No voy compitiendo con nadie, trato de ser cada día mejor persona. Entonces, cada día le sumo una sonrisa más a mi vida, ¿no? Y cada día tiene mayor sentido el marchar de esta manera por el mundo. Pero vuelvo a lo que hoy hablaba también. Esto nos conduce a una realidad que es imposible de evitar. No podemos llevar a la rastra las conquistas del ego por la eternidad. Entonces hay cosas que uno tendrá que ir dejando de camino. Yo las pasé por un tiempo bien con mis amigos, pero después de un tiempo ya había cosas que no eran comunes. Por ejemplo, cuando dejó de interesarme la pesca, ya había algo que nos apasionaba juntos, que en mí no estaba, y entonces ya empecé a negarme a ir con ellos, y entonces ellos, ¿qué te está pasando? Bueno, todo lo que pasa con esto. Es decir, quiero ir a que es inevitable que tenga estas consecuencias la toma de decisión de una persona de modificar su vida. La persona con la que estamos hace años juntos, que me conoce de determinada manera y compartimos determinados gustos, cuando yo abandono alguno de esos gustos, empieza a haber cosas que ya no comparto con él. Es inevitable. No puedo, como dice el dicho popular, estar en misa y en procesión. Es decir, si estoy en un lugar, no estoy en el otro. Entonces, tengo que entender que esos cambios que busco para bien, y primeramente serán un bien en la propia vida de uno, porque uno empieza a estar más en paz con su conciencia. Y después esto, lógicamente o inmediatamente, va a repercutir en las personas que nos rodean. Pero si las personas que nos rodean no entienden eso como un bien, porque por eso no lo buscan, por eso no lo aplican, a lo mejor para ellos parezca o se entienda como un mal. Yo ya no estoy haciendo lo que hacía, no compartía. ¿Cómo? Es que me lo han dicho en su momento también mis padres. ¿Por qué no salía? ¿Por qué no iba con los amigos? ¿Por qué? Claro, yo me empecé a sentir bien en silencio y empecé a seleccionar con quién estaba. Empecé a buscar a personas con las que pudiésemos compartir un tiempo de crecimiento, en donde tanto lo que me daban como lo que yo podía aportar nos ayudaba o nos ayudábamos mutuamente para crecer. Pero ahí era simplemente un momento de esparcimiento, tratando de olvidarnos de la molestia de toda una semana haciendo algo que no nos agradaba, ¿no? Entonces, a ver, esto
no es nada anormal, es algo muy común a tantas personas, pero por ahí no nos lo cuestionamos, no lo pensamos, no lo analizamos desde un ángulo diferente, desde una visión diferente, ¿no? ¿Qué pasaría si yo pongo agrado en hacer eso que siempre me molesta hacer? Entonces, ¿qué me cuesta ponerle una sonrisa a esa persona que siempre le gruño, ¿no? Si pone una sonrisa, pero me lo tengo que proponer, y cuando me lo proponga voy a sentir en el interior cambios, porque bueno, hay una ruta y un camino por donde las energías circulan, y hay un tipo de energía específica que circula por cada uno de esos caminos. Y cuando yo cambio esa energía que circula por ese camino, porque antes ponía mala cara y ahora puse una sonrisa, ahí adentro reacción. Entonces analizar y ver, así nos vamos conociendo, es decir, estimulando en el interior a que sean reacciones controladas por mí, pero con el fin de conocer lo que hay en mi interior, que vive siendo desconocida, porque siempre digo soy yo el que le dio la rabia y reaccioné, soy yo el que se sintió orgulloso por tener algo que los demás no tienen, es decir, siempre soy yo. Bueno, veamos que esos yo o esos egos tienen, si se quiere, vida sostenida por nosotros. Empecemos a ponerles un orden, y una de las formas de conocer un poquito eso es a veces rompiendo los esquemas, es decir, tratando de no seguir un día en un momento con el esquema de siempre, sino que hacer algo diferente, buscar de hacer bien, lo que está bien mejorarlo, lo que está mal hacerlo bien, y así también uno va conociendo y va aprendiendo a distinguir qué está bien y qué está mal. A veces lo que está bien para uno está mal para otro. A mí me gusta tomar las bebidas muy frías, y mucha gente me dice que me va a hacer mal a la garganta. Sí. Claro, entonces, bueno, para mí está bien y para otras personas está mal. No, o no es bueno o les hace daño. A mí no. Entonces, ¿qué hay? Yo tengo que hacer lo que hacen todos, lo que dicen la mayoría, lo que me dicen los demás. Yo sería un necio si me viven diciendo que hace mal y yo vivo con problemas de garganta por eso y no lo acepto. Entonces, tengo que aprender a no ser orgulloso y entender que en verdad a mí también me daña. Por ejemplo, ¿no? Digo, tenemos la experiencia de ver, de conocernos y ver qué es lo que pasa en el interior y aprender a distinguir, ¿no? Que de dónde se originan, qué es lo que se manifiesta. Sí, en esto de por ahí quizás poner una sonrisa donde uno no tiene ganas, o salvar a una persona que no quiere, o tratar bien, demanda un esfuerzo en uno. Mucha gente por ahí me ha dicho que si eso no era ser falso, y en realidad si uno lo hace con ese propósito no está muy lejos de ser falso, porque es como uno se está proponiendo cambiarlo, ¿no? Claro, exactamente. Porque da esa sensación. Sí. Lo entendería más falso si es una sonrisa diplomática, tal vez, en donde uno lo hace simplemente por un cumplido, pero y yo no estoy hablando de hacerlo por un cumplido, sino que estoy hablando de hacerlo con el fin de uno conocerse. A ver, ¿por qué dije una sonrisa? Porque nadie, no importa lo que haya hecho, merece que le pongan una cara de ogro, ¿no? Es decir, si es una persona que está equivocada, si es una persona malvada, si es una persona egoísta, malintencionada, necesita tal vez más ayudas que otros que nos caen en agrado. Entonces tengo que ver cómo puedo yo llegar a esa persona, y con una sonrisa ya es una puerta de alguna manera más amigable para abrir o por la cual pasar. Entonces eso es lo que yo entiendo, y claro, al principio es que yo mismo me voy a sentir falso porque le estoy sonriendo a alguien que no digiero mucho, pero sí distingo qué es lo que hay que hacer. Claro. Y lo que veo que en mi interior no lo puedo controlar, no puedo controlar mi reacción ante la persona, y eso es lo que más me molesta, porque está bueno por ahí que hablamos de esto, ¿no? Nos vamos a dar cuenta también en la experiencia que lo que más nos molesta y lo duele es lo que está dentro nuestro, no lo que hace la persona.
Entonces ahí vamos a ver de esa reacción. Y entonces tal vez me sienta un hipócrita, un falso, pero en realidad es porque entendí que lo que corresponde es una sonrisa. Y sé que en este momento la tengo que actuar, porque no me sale natural. Pero sé que es la forma de llegar y hacia ahí me encamino. Entonces, tengo que entender cuál es la mejor manera de poder llegar a ser sinceramente una persona agradecida con la vida y no alguien que vive buscando error, dificultad, complicación, defecto en el otro y no ve lo que está haciendo él que en realidad lo daña, ¿no? ¿Puedo uno más? En esto de los cuerpos, la parte mental es la que más va un poco direccionando, ¿no? Lo que uno siente, lo que uno quiere. Entiendo también que la parte, estos egos que un poco tenemos nosotros y le damos de comer mediante el campo mental es que van tirando su necesidad para que uno la vaya sintiendo como de uno, ¿no? Yo muchas veces siento que como que desde otra mente veo que está pasando eso en esa mente, no sé si me explico. Entonces es una sensación rara porque es como que estoy pensando de lo que está pasando en mi mente. Sí, estoy viendo la mente pensar. Como claro, que pero en realidad es como un pensamiento eso que estoy diciéndome, ¿no? O sea, sí. Mira, están queriendo, o por acá está pasando esto, o mira esto que estoy pensando. O sea, esa es otra mente que piensa que esa mente está pensando. ¿Cómo es eso? Es que en realidad dentro de la misma, así como el corazón hablamos, hay un lugar puro, luminoso, si se quiere virginal, en donde lo que impulsa el corazón, lo que impulsa el espíritu, lo más puro, encuentra eco. Hay un lugar también dentro del corazón que está contaminado, porque el ego está acostumbrado a manejar al amor de acuerdo a la conveniencia. Es decir, es como parecen lugares opuestos, pero dentro del mismo corazón, en la mente también. Hay una mente que está acostumbrada a ser utilizada por el ego y el ego manifiesta lo que es su voluntad, claro, y nos hace sentir como una necesidad, sí, y entonces eso nos impulsa a nosotros a hacer el esfuerzo para alcanzar eso que estamos deseando. Y de alguna manera ahí encontramos la satisfacción, que es la satisfacción personal, la satisfacción del ego. Claro. Cuando nosotros estamos pensando en el bien de todos, cuando nosotros podamos entender, en el momento que entendamos que podemos hacer cosas que beneficien a todos, también vamos a necesitar de la mente, pero vamos a estar viendo de manejar la mente o un lugar de la mente que está interesado en construir por el bien de todos. Lo que yo puedo hacer por el bien de todos a mí me beneficia también porque soy parte de ese todo, ¿no? Claro. Lo que yo puedo hacer tan solo para mí me beneficia en mi ego y eso entonces me limita y yo utilizo para esto una parte de la mente. Cuando yo utilizo la mente para el fin de construir por el bien de todos y veo que esto me trae más alegría, más satisfacción, más plenitud, comienzo de alguna manera a ocupar cada vez más la mente en esto, en crear para todos. Entonces, a veces estoy mirando desde un lugar de la mente lo que hace el otro, es decir, desde ese lugar de la mente más puro y bien intencionada con el fin de construir, estoy mirando a esa mente más limitada y afectada por el ego lo que está haciendo y especula. Entonces, en esta mente más luminosa tengo la claridad de ver y en esta mente tal vez más oscura o complicada o enredada, afectada por el ego, no encuentro la voluntad para producir un cambio. Entonces ahí empieza, este trabajo interno de encontrar ese equilibrio entre extremos, si se quiere también, ¿no? Claro. Si les parece bien a Sebastián, hacemos una última pausa. No lo veo, si me dice que sí o me dice que no. Ahí levantó la mano. Volvemos enseguida.
Bueno, volvemos con la última parte de Aprendamos Juntos. Hoy con la presencia de Daniel estamos hablando del trabajo interno como siempre y específicamente hemos hablado más Daniel que nosotros, es decir, bastante más, de los cuerpos, los distintos cuerpos del ser humano. Y yo me preguntaba, Daniel, y te pregunto, hay una interacción entre los cuerpos, entre el cuerpo emocional, el cuerpo mental, y lo que más vemos por ahí en el cuerpo físico, ¿cómo acciona, cómo reacciona el cuerpo físico cuando uno tiene desequilibrio en los otros cuerpos? De manera variada. Somos individuos muy complejos. Bueno, yo muchas veces he dicho en las conferencias, ¿no? Para quien de alguna manera tiene ciertos conocimientos esotéricos, saben que los denominados pecados capitales, que son 7, serían en realidad los 7 egos como cabeza de legiones, ¿no? Es decir, hay miles detrás de cada uno de esos que como ramificación se van abriendo. Son los que están a la cabeza y tienen un nombre cada uno, no importa, pero es decir, de ahí parten y surgen muchos más. Si podemos entender estos 7 egos, esto es lo que comento a veces en las conferencias, como 7 notas musicales, ¿no? Porque también son vibraciones diferentes, es un manejo, tonalidades diferentes, y cada persona le da su toque, ¿no? Particular. Si entendemos que con 7 notas se puede componer infinita cantidad de melodías, con 7 egos infinita cantidad de complicaciones cada uno. Entonces también cómo interactúan, aunque tengamos todos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, no porque todos tengan, si no queremos hablar de lo que no se ve, el físico, no nos parecemos ninguno. Claro. Y aunque físicamente podamos tener cierto parecido, tenemos distintas conductas, gustos. Entonces, esto es muy variado, ¿no? ¿Cómo interactúan y cuál es la consecuencia de esa interacción entre cada uno de los cuerpos dentro del mismo individuo? Es muy variado, muy vasto. Y después que también, lógicamente, interactuamos desde los otros cuerpos sutiles también entre personas. Porque por ahí estábamos mirando lo más bien una película juntos con los amigos frente al televisor y uno tiene la idea, ¿qué les parece si traigo algo para tomar? Ah, bueno, todos, es decir, esa idea que tuvo él intelectual, que antes de transmitirla sintió que podía de alguna manera también calmar una sed que podía tener o un deseo. Cuando él se lo transmite a los demás, inmediatamente, primeramente, a la velocidad de la luz, la mente lo toma, claro, pero se contagia. Entonces también los demás dicen, ay, sí, qué bueno, qué rico que sería, y entonces inmediatamente viene la respuesta de sí para los que así lo sintieron. Los que no tenían ganas porque ya habían tomado algo o no tenían sed, no dijeron nada o no reaccionaron de esa manera. Es que es muy vasto, es muy variado, ¿no? Pero sí siempre está conectados. ¿Por qué están conectados o interconectados? Porque los cuerpos tienen vida por el espíritu. Entonces hay un cordón, como el cordón umbilical con la criatura que se gesta dentro del vientre de su madre. Hay un cordón que une al espíritu con los cuerpos. Es decir, los cuerpos tienen vida por ese cordón. La vida esencial, la vida espiritual, llega a cada uno de estos cuerpos por ese cordón que une, como si fuesen eslabones de una cadena, ¿no es cierto? Es el espíritu el que nutre cada uno de ellos, pero están entrelazados unos con otros. Lo que entenderíamos como muerte en este mundo es el momento en el que se corta esa conexión entre el espíritu y el cuerpo. Cuando se corta esa conexión, porque ha llegado el fin
por mandato divino en este mundo, o porque físicamente no era sostenible esa conexión por problemas físicos, ¿no? Por enfermedades, que esto aqueja hoy a la humanidad, en variedad, en profundidad, en seriedad, estas enfermedades, que tienen que ver justamente aunque esté la conexión espiritual, ese cordón conectando los cuerpos con el espíritu, no estamos tratando de, a través de ese cordón, tomar conciencia de lo que viene del espíritu, o tomarlo y manejarlo con pureza, así como viene. Entonces llega esa energía pura, inmaculada, y nosotros le damos nuestra propia interpretación de acuerdo a la conveniencia. ¿No está dentro del cuerpo entonces el espíritu? ¿Está fuera y unido por ese cordón? El espíritu está en su mundo. Lo que pasa es que no es algo material que podemos pensar como un órgano que está en algún lugar especial. Es decir, está, si se quiere, a la altura del cerebro, pero como una conexión muy sutil, desde una conexión. El espíritu nunca puede dejar el lugar al que pertenece, porque no tiene forma. Entonces él está en el plano en el que le corresponde estar. Lo que pasa es que estas experiencias que está haciendo a través de la forma de estos vehículos es para poder conducirse por este mundo. Si yo quiero llegar cerca, desde donde yo estoy, a un lugar cercano, caminando puedo llegar, o sea, no necesito ningún vehículo. Si yo quiero llegar a un lugar muy lejano, tomando en cuenta el lugar de donde yo me encuentro, muy lejano desde ese lugar, necesito un vehículo para llegar. Es decir, el espíritu está en un plano en donde no existe materia, en donde no hay la densidad que hay en este mundo, para poder tomar conciencia de la creación en este mundo tan lejano a él. Necesita un vehículo para poder moverse. Y también entonces no es solo el vehículo físico, que es el que aparentemente nos traslada o con el que nos trasladamos, sino que volvemos otra vez, la mente que tiene la idea de ir a determinado lugar, o que recibe ese impulso, la emoción que incentiva al cuerpo a tomar la decisión de dar el paso. Entonces hay una conexión, pero desde las alturas. La conexión o la presencia del ser comienza a ser mayor en esta forma física, si se quiere, en forma de luz, pero no es que el espíritu esté acá y abandone el lugar al que pertenece. No puede, el espíritu es esencia, ¿no? Entonces, no hay palabras para expresar lo que es, pero se comunica a través de ese cordón. Ese cordón, en la mayoría de la humanidad, está muy debilitado, porque muchos, aún personas religiosas o pertenecientes a alguna religión, saben, porque está escrito, que no solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios. Sin embargo, pasamos la vida entera pensando en el pan. Y las palabras que brotan de la boca de Dios no es tan solo un día en la semana ir a oírlas. Se tienen que convertir en verdad para nosotros en nuestro obrar diario, no tan solo en el plano intelectual, en la mente. Es decir, reconociéndolas cuando las escuchamos y asintiendo con la cabeza a quien las pronuncia, como estando de acuerdo o a favor, pero que luego no lo ponemos en práctica. Y lo que nos va a llevar a tomar conciencia, lo que va a cambiar la realidad del mundo en el que estamos, son los hechos, no las palabras o un intelecto luminoso únicamente, ¿no? Es un primer paso. Luego hay que hacer algo con esto, hay que construir, hay que ponerlo de manifiesto. En la obra, en el hecho, la verdad hay que encarnarla, es decir, se tiene que hacer carne. Esto va a fortalecer ese cordón que comunica un cuerpo con otro, y a los cuerpos con el espíritu, que es lo que somos en realidad. Y cuando esto se fortalezca por el trabajo consciente, habrá un mayor flujo de luz,
habrá mayor alimento proveniente del espíritu sobre los cuerpos, habrá, por supuesto, mayor presencia de luz, una disminución considerable de espacios ocupados por los egos que se mueven en la oscuridad, es decir, en la oscuridad de nuestra ignorancia. Cuando estamos conociendo, cuando estamos tomando conciencia, ya no es el ladrón que no es conocido y en la oscuridad entra sin ser reconocido, sino que ahora al estar la luz encendida es reconocido. Y no hace falta que entre, sino que lo veo venir, por la propia luz que hay presente en mí, ¿no? Entonces, cuanto mayor es la luz, a mayor distancia lo puedo ver y más puedo ver la realidad en la que estoy viviendo. Entonces, esto nos va a ir fortaleciendo y nos va a ir ayudando a definirnos cada vez más, porque como está escrito en el Apocalipsis figura, mejor que fuerais fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Es decir, hay que definirse. No podemos estar un día de la semana con Dios y el resto de la semana haciendo lo que queremos con nuestra vida. O es la voluntad del Padre o la nuestra. Pero hay que tomar una decisión. Porque así tomemos la decisión equivocada, al menos nos entregamos de lleno a vivir una realidad. Y ahí veremos y comprobaremos si no era la correcta y nos podremos rectificar, ¿no? Porque el Padre jamás deja de darnos su amor, no importa la decisión que tomemos. Él no bendice cada acción que hacemos si la acción es equivocada. Claro. Él bendice todo lo que está hecho con amor. Y entonces, si nosotros dejamos de hacer las cosas con amor, no tendremos su bendición. Si empezamos a hacer las cosas con amor porque entendimos que estábamos equivocados, llegará a nosotros su bendición. Entonces, su bendición es todo. Es decir, es claridad, todo se facilita, todo resulta de alguna manera más fácil de sobrellevar, menos complejo, menos confuso, más firme, más seguro, ¿no? Entonces, la manera de poder ser cada vez más consciente de esa interacción entre los vehículos es empezando a prestar desde lo físico más atención. Los sentidos físicos son los que tenemos, si se quiere, más desarrollados. Empecemos por lo que tenemos desarrollado, por lo que está a nuestro alcance. Cuando empezamos a darle un mayor uso a esto, más amplio, más profundo, más direccionado con el fin de alcanzar profundidades desconocidas para muchos, o por lo menos para nosotros, es que empezaremos a tener contacto con realidades que a lo mejor habíamos escuchado, pero nunca habíamos palpado, ¿no? Entonces lo que hace el cambio es, lo que produce un cambio es hacer algo con lo que sabemos, no tan solo buscar un conocimiento. No se busca conocimiento para pasar un examen que nos permita entrar al cielo o un mundo eterno de amor, ¿no? Sino que se busca el conocimiento para mejorar en la vida. Y no solamente nosotros, todo lo que hagamos de bien va a mejorar la vida de todos. Daniel, cuando es muy común escuchar que cuando uno se enferma, por lo general una enfermedad del cuerpo físico, se dice que el cuerpo nos está queriendo decir algo. ¿Esto es así? ¿No? ¿O se debe tal vez a un desarreglo que hicimos y, bueno, de otra manera también nos lo está queriendo resaltar? Sí, pero ese no es tan trascendente, depende de cómo uno lo mire. Es decir, si yo conduzco mi coche y una goma se queda sin aire, sí, el vehículo me está queriendo decir algo. Y me cuesta avanzar así, ¿no? Con un neumático sin aire. Pero a lo mejor pienso que como tengo un auxilio le pongo y sigo adelante. Y por ahí lo que me quería decir es que no siga adelante. Pero yo, que soy testarudo, no entendí lo que me quiso decir. Voy al hecho de que no precisamente porque entienda o acepte que me quiere decir algo, voy a entender qué. Claro. Entonces, hay personas que tienen una enfermedad a lo mejor complicada en su vida por determinados vicios que han seguido a lo largo de su vida o han tomado desde muy jóvenes y eso le terminó afectando físicamente,
y pese a que hoy ya la propia ciencia le está marcando el por qué, siguen con su vicio y entonces no entienden el mensaje ni siquiera que el cuerpo le está dando, y la propia medicina corrobora de que así es y no se entiende, ¿no? Es que en el cuerpo se va a manifestar la desatención del conductor. Si yo voy atento a ver cómo los neumáticos de mi vehículo están, no voy a llegar a la situación de que pierdan el aire completamente. Entonces, cuando vea que ha bajado más de lo que debería de bajar y esto pone en riesgo que yo llegue a donde tengo que llegar, entonces le hago el mantenimiento y veo si fue por mi conducta, porque pasé por un terreno que no correspondía. Tengo que hacer todo como una autocrítica, ¿no? Para ver por qué el cuerpo está manifestando lo que está manifestando. Por un lado, el cuerpo manifiesta la realidad de lo que en nuestro interior es. Para nosotros, en nuestro intelecto basado o apoyado en sentido físico, es difícil sentir y entender si es de otra encarnación, si es de esta, si es comportamiento, si es mi mal genio que me lleva a tener una enfermedad. Por ahí cuesta distinguir esto. Pero hay muchas cosas que son visibles de que están mal y tengo que ir cambiándolas y tengo que ir mejorando, ¿no? Entonces, esto va a repercutir directamente en mi forma física, que se encontrará más armoniosa porque la energía que se procesa interna, es más equilibrada, es manejada con una mayor conciencia. Entonces, esto va a mejorar a mi vehículo y por supuesto también, bueno, me va a ayudar a ir tomando cada vez más conciencia de lo que pasa en mi interior y de cómo manejarme a través de estos vehículos. Y después está el hecho de que tenemos físicamente una herencia genética que es de alguna manera esa conjunción de mi padre y mi madre, lo que cada uno de ellos ha aportado genéticamente para la conformación de mi cuerpo. Entonces, ellos han tenido sus limitaciones, sus logros, sus virtudes, sus defectos, y esto también se ha transmitido a este cuerpo, que luego yo como espíritu tengo que ver cómo enfrentar y superar. Ya no es algo propio del espíritu, sino que es algo que genéticamente traemos. Entonces, podemos ver a veces que en una familia que tiene uno de los padres o ambos padres con problemas a lo mejor de salud de algún tipo, que algún hijo lo hereda y hay otros que no, porque el ser de alguna manera tiene una fuerza para generar las condiciones que le son favorables para su evolución y no está obligado a lo que la genética le acerca a su vehículo, ¿no? Entonces, hoy decía al inicio de todo esto, somos complejos, somos muy amplios, muy vastos, es decir, se mueve toda una realidad en nuestro interior y no es tan solo lo que estamos pensando en este momento y lo que vamos a hacer a continuación. Cada cosa que hacemos es algo que concretamos de alguna manera, pero antes de hacerlo había 1000 alternativas diferentes, en la mayor parte de los casos. Entonces tomamos una decisión, pero desaprovechamos 999. Es decir, hay muchas experiencias que podemos hacer a la hora de revivirlo a conciencia, en meditación. Hay muchas cosas que podríamos evitar de hacer mal para tener la experiencia de pasar un mal momento y aprender por esto, si estamos atentos antes de dar el paso. Es decir, si estamos viendo por dónde conducimos, vemos lo que nos espera. Si nosotros mientras conducimos estamos pensando en qué lindo que sería estar en otro lugar, siempre nos parece que es más lindo otro lugar, no en el que estamos, ¿no? Es decir, nos tocó vivir en un lugar que no es lindo como otro que vemos por televisión, nos tocó la persona al lado que no es la que uno soñó, porque la que uno soñó siempre estamos, hay algo mejor que lo que tenemos. Entonces no estamos aprovechando en realidad los maestros que están alrededor o la situación en la que la vida nos puso para aprender de todas esas situaciones. Cuando aprendemos de eso, porque lo vivimos con amor,
El amor es el que crece en nosotros, el amor es el que se purifica, el amor es el que comienza a manifestarse con más pureza y entonces el amor es el que nos va a ayudar a dar un paso más firme y más seguro y más certero. Y no en realidad el ego que nos quiere llevar a evitar o evadir lo que son los problemas, los disgustos, los malos momentos según el ego, ¿no? Sí, eso yo lo entendía un poco así y me parecía, como vos decís, ¿no?, que tan difícil saber qué es lo que uno está haciendo mal, por lo cual está pasando por tal o cual enfermedad. Es como que, bueno, tal vez sea ese trabajo que hay que hacer primero como para poder ir creciendo en conciencia y de ahí poder verlo. Pero es como difícil ver qué es lo que te está queriendo decir el cuerpo. No ignoremos que hay muchas enfermedades en este mundo, que son contagiosas. Es decir, una persona que está resfriada, si estornuda, impulsa en su estornudo, bueno, partículas que llevan el virus que le afecta. Y si está cercano a una persona que está también, por supuesto, como toda persona, respirando para mantenerse viva cerca de él, ingresa esto dentro de su cuerpo. Y ahí va el virus. Ahora, no es que precisamente ese virus afecta a todas las personas que lo respiraron. Pero esto tiene que ver con la fortaleza del espíritu. Como dije, las personas que fortalecen a sus vehículos, las personas que fortalecen ese cordón de conexión, de comunicación, las personas que de alguna manera privilegian tener una vida cada vez en un contacto más profundo y claro y extendido con su ser, es decir, viviendo en amor, no es meditación todo el día aislado de las cosas, sino en el trabajo, en la casa, en la situación que sea, que saben poner más una sonrisa, que saben poner paños fríos ahí en donde muchos reaccionan. No sé, la persona que es más positiva, de alguna manera tiene menos debilidad para tomar eso que va ahí flotando en el aire, ¿no? Entonces, hay un contagio físico también, hay una herencia genética, hay una realidad generada por el propio espíritu dentro de cada uno de esos cuerpos. Más allá, o sumándose a la herencia genética, la propia herencia de trabajo del propio espíritu, ¿no?, que genera o trae determinadas condiciones. Pero más allá de todo esto, es posible de ir con la conciencia a regiones más equilibradas, más puras, más luminosas, pero es en el diario vivir que uno va cambiando esta realidad. Entonces uno, llegado el momento, será más consciente de que no por estar al lado de alguien enfermo uno se va a enfermar, ¿no? Hay casos en la historia de personas que, bueno, uno a veces, es decir, o se las toma como santos o especiales o tocados con alguna varita, que estando cerca de enfermedad que a muchos afectaba, a ellos no le hacían nada. Entonces, bueno, hay gente que estaba por la fe, por amor, por compasión, y eso ya es bastante luz en la vida de la persona como para que un virus, una bacteria, algo microscópico pueda ir en contra de esa fe, de ese amor, ¿no? Entonces, por ejemplo, le damos mucho más poder a esa bacteria, ese virus, en esa partícula de moco en el aire, que a la fe. Es decir, como que eso tiene más fuerza, ¿no? Entonces, bueno, por eso Jesús dijo, si tuvierais fe del tamaño, aunque sea de un grano de mostaza, así pequeña, aunque sea, podríamos mover una montaña. Bueno, evidentemente ni eso tenemos, pero no es que hay que vamos a comprar granos de fe. Es decir, uno tiene que ir teniendo esa fe, y es en una mayor atención a hacer las cosas bien, desde lo que está al alcance de todos. No nos preocupemos por lo esotérico, por lo oculto. Lo oculto por algo está oculto. Y en realidad yo les puedo decir, no hay nada oculto
sino que está en un lugar al que nosotros no acostumbramos a ir, por eso no lo vemos, no es que esté oculto. Cuando salgamos de este lugar en el que siempre estamos, el de la conveniencia, el de buscar lo fácil, y empecemos a hacer no las cosas difíciles, pero hacer todo lo que no queremos hacer y empecemos a hacer bien lo que hacemos mal, a estar más atentos de lo que hacemos, eso nos va acercando a eso que parecía oculto, que en realidad no lo estaba, simplemente nunca habíamos mirado hacia ese lugar, ¿no? Bueno, vamos llegando al final de este programa de hoy. Les vamos a agradecer a quienes estuvieron presentes. Estuvo Sergio, Carlos, Juan, que está viniendo, bueno, Seba en los controles, y bueno, estuvimos con Adriana y Ezequiel, que se ocuparon de lo que es la transmisión por Facebook. Sería lindo recordar la conferencia que va a haber el próximo sábado en Victoria, porque si todos estos temas les han interesado, si les inquieta, bueno, podrán hacer preguntas, podrán, si tienen una inquietud, una necesidad interna, expresársela, y que, bueno, como acá lo ha hecho, Daniel responde de esa manera en cada una de las reuniones. Este sábado próximo, en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, en calle Perón 444, a las 18 horas. Y bueno, como siempre decimos en la página de la Fundación Impulso de una Nueva Vida.org, ahí tienen todos los detalles en la pestaña de agenda. Y también, como decías, Luis, recordarles el teléfono de las vías de comunicación del programa. Ya ahora se nos terminó, pero para el próximo encuentro, todas las inquietudes que tengan pueden acercarlas, y nosotros vemos cómo se lo podemos transmitir a Daniel. El programa de reunión en reunión es una continuidad, y bueno, cuando viene Daniel es un programa especial, digamos, que podemos compartir y hacer las preguntas que a nosotros nos inquietan, y bueno, que por ahí la gente se identifica con algo de lo que nosotros estamos preguntando. Exactamente. En el Facebook de Aprendamos Juntos está toda la información. Bueno, gracias, Enzo. Muchas gracias. Luciano, que está lejos del micrófono. Y bueno, Daniel, estás invitado cuando veremos, a ver si el 8, creo, si podés venir, te esperamos. Sí, creería que no va a haber problema. Ya lo has comentado, depende de la agenda. Por ahí cuando me toca viajar y como es a distancia, a veces estoy varios días fuera, pero sí, el compromiso está de al menos una vez al mes venir. Bueno, muchas gracias, y el próximo programa va a ser un tema que tiene que ver con los cuerpos, las experiencias nuestras, qué es lo que vamos viviendo, y tiene que ver con el trabajo interno, principalmente con lo que estamos haciendo, es decir, la propia experiencia volcada en lo que es este diálogo entre amigos en estas 2 horas de radio. Muchas gracias y hasta el próximo programa.